Beauty's in the eye of the beholder. Saw me as a masterpiece forming into reality. Oh, into reality. Heart full of gold is my soul to you, Lord. Cracks on the edges being molded into perfection for you, my Lord. And as He molds everything, move your brush on my soul. There's no one I'd rather be than you. And as my world falls apart, I wanna be more like you. Oh, perfect, oh, just perfect for you. Oh, it is true that love can do it all. Looks through the blemish of that scarred shame projection of you. No one compares to you. Oh, did you know that your soul is worth more than all the heavens and their beautified conception to you? No one compares to your soul. And as He molds everything, moves His brush on your soul, there's no one I'd rather be than you. And as my world falls apart, I wanna be more like you. Oh, perfect, oh, just perfect for you. Oh, perfect, oh, just perfect for you. Pero todos vamos a estar alabando al Señor, el corito. Tenemos que estar en una misma mente para que el Señor nos pueda ayudar. El coro. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor.
aleluya, aleluya, aleluya. Él lo libra del tentador. Fijémonos como dice el corito, Él nos libra del tentador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. En esta vida esperamos la victoria, la que el Señor Él mismo nos dará, por saltar con Él en gloria, donde se goza de eterna libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Él nos libra del tentador. Amén. Se ponen de pie, hermanos, vamos a orar por las necesidades. Hermanos, oren por mí, estoy enfermo de mi pie. Su hermano Alejandro Bruna, el patriarca. Amados hermanos, les pido que en sus oraciones oren por Yanni y Sara Alvarado, que están enfermos. Su hermana, el Señor Lupita de Alvarado. Hermano, pido la oración por mi hijo Josué, para que Dios le dé su completa sanidad. Atentamente, David García. Hermanos, pido la oración por unos amigos que los sabe, y a mis hijos y mi esposa Tina, que está enferma y que pueda ir avante de todas sus pruebas. Dios les bendiga. Hermano Manuel Acosta. Hermanos, pido la oración por mi mamá que se encuentra enferma. Dios le bendiga. Ángela, oremos por estas necesidades. Si usted tiene otra, puede levantar su mano, hermanos, enseñar que voy a orar. Padre divino, te damos gracias por esta oportunidad de poder venir a tu trono de gracia y de misericordia. Te ruego que bendigas, Señor, a cada persona presente que ha levantado su mano en señal de que tiene necesidad, y que tú puedas contestar, Señor, esa petición. De igual manera, Señor, cada persona que ha mandado esta nota, Señor, en cumplimiento a tu palabra, hermano Manuel, Señor, Ángela, cada una de estas personas, Señor, para que tú puedas, Señor, contestar al patriarca, Señor. Mira tú la necesidad que ellos tienen, Señor, que podamos alcanzar, Señor, ese canal, Señor, por el cual tú has provisto para nosotros, ese canal de fe, Señor, que nuestros sentidos queden a un lado y solamente acojamos, Señor, de tu promesa con nuestro corazón, y pueda ser, Señor, resuelto toda enfermedad y problema que hay entre tu pueblo. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. También te ruego por tu palabra y por mí, Señor, que me ayudes en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, a la carta de Pablo a los Efesios. Voy a leer el verso 11 solamente de esta mañana. Va a ser muy corta la enseñanza, de manera que ruego de cada uno la atención. El verso 11 dice así: en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Amén. Se pueden sentar, hermanos. En esta mañana vamos a estar hablando unos cuantos momentos sobre el tema de adopción, y vamos ya acercándonos un poco más a lo que queremos llegar. Lo hemos llevado un poco despacio, y en esta mañana quiero hablar del verso 11 un poquito, donde nos habla allí conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Él tiene una voluntad y luego Él da el consejo. No hay quien le dé el consejo. Cuando nosotros tenemos un problema, podemos pensar muy bien y actuamos de la manera que mejor podemos, pero siempre podemos ser ayudados por otro, porque el consejo es muy bueno cuando es bien dado o buen dado el consejo, aunque hay consejo mal dado, ¿verdad? Pero el consejo de Dios, es perfecto este consejo, y no hay quien pueda aconsejar a Dios. De manera que voy a empezar a leer en la página 113 para dar la interpretación de ese verso y el párrafo 74 del mensaje Adopción, el libro rojo. Dice así: Dios, antes de la fundación del mundo, como lo hemos tomado a través de la lección. ¿Ve usted? Hemos visto cómo Dios existía de sí mismo, cómo en Él había amor. Esto es antes de que hubiera cualquier cosa. Antes de la fundación del mundo, Él existía de sí mismo. No había quien pudiera existir con Él ahí. Ahora, en Él había amor. Esto es lo más tremendo. Y habiendo en Él amor, entonces Él tomó el consejo o dio el consejo de lo que Él iba a hacer. Porque, dice el profeta, en Él había el ser Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Que nosotros que estamos en este mensaje tenemos un gran privilegio porque sabemos aún lo que la palabra Dios significa. Y es lo que mucha gente no puede entender la Biblia porque ni aún sabe lo que la palabra Dios significa. Ellos creen que Dios siempre ha existido. Bueno, en Él había este consejo, este atributo de ser Dios, pero Dios todavía no existía. Qué cosa tan tremenda. Existía el que existe de sí mismo, porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Pero en Él, fíjense, había el ser Dios. No había nada que le adorase. En Él había el ser Padre. Él era de sí mismo. Por otras palabras, Él estaba solo. En Él había el ser Salvador. No había nada perdido todavía. ¿Y cómo puede ser un Salvador si no hay una cosa perdida? Si ahí se fija, en esa cosita pequeñita nos pudiéramos quedar toda la mañana. Batallamos bastante con la gente cuando comete un error, una falta, un pecado. Cuando una persona comete un pecado, se nos ha inculcado tanto en la mente que ya estamos condenados. Y aunque no querramos, eso ya lo tenemos ahí. En la Iglesia Apostólica, por ejemplo, se nos enseñaba: no toquéis, no miréis, no hagáis esto. Por ejemplo, un pecado mortal, el cual ellos decían: el hombre que se emborrachó, pecó, está perdido. De manera que han trocado la palabra, porque a ciertos hombres les permiten que cometan su error, pero a otros no. De manera que si miramos nosotros que esto, aunque no querramos, hemos venido con esas cosas al mensaje. Y cuando una persona comete un error, una falta, pensamos que ya está perdido. Aún nosotros mismos nos castigamos. Es la dificultad más tremenda que yo me he encontrado en este mensaje. Poder quitarle de la mente a la gente el que no está perdida. Cuando comete un error, posible nadie más lo sabe, pero, por ejemplo, si comete un error contra su marido, esa mujer confiesa el pecado al marido y luego lo arregla con Dios porque es la manera apropiada. Entonces lo arregla con Dios, pero detrás, en la parte posterior de su mente, está aquel error. Ella misma se acusa, ella misma se condena, ella misma se pone en el lugar inadecuado, pero no entienden por revelación que en Dios había el ser Salvador, o más bien en el que existe de sí mismo, pero no había nada perdido. Ahora, entonces, si en Él había lo perfecto y el ser Salvador, tenía que haber algo perdido. Y para eso se utiliza el Salvador, para salvar aquello que se pierde.
Por ejemplo, si acaso una persona se enferma, entonces esa persona viene y se ora por ella, esa persona sana y se vuelve a enfermar, ¿verdad que vuelve a pedir la oración? Está enferma. Entonces es igual manera en lo que concierne a la enfermedad del alma. Si Él es el Salvador, y si todavía Él está con su brazo extendido, Él todavía está salvando a la gente de los pecados, o del pecado, o de las faltas. Pero necesita la persona reconocer que en Él había esto, el ser Salvador. Y cuando el hombre se encuentra perdido, que haya cometido una falta, un pecado, un error, él, esa persona, debe de clamar al que puede salvar el alma, el que puede limpiar el alma. Vio, como la madre, perdónenme que lo diga así, pero como la madre, ella enseñó que para poder salir de ahí se necesitaba de pagar ciertas prendas, para poder salir de ese lugar en donde estábamos perdidos. Entonces, también en las hijas se enseñó que para poder salir de un pecado, si usted cometía una falta, usted se fumaba un cigarrillo, por ejemplo, y luego venía usted con el pastor y usted le lavaba el cerebro al pastor, le hacía un trabajo, un cariño, le hacía algo especial al pastor, le soltaba unos $50 extra, y si el pastor decía, ya hermano, ya está bien, entonces ya usted estaba bien. Y como no hacemos esto en este mensaje, la gente quiere un sustituto, pero el sustituto lo va a dejar perdido, hermanos. Cuando la persona se encuentra en falta delante de Dios, debe de clamar con todo su corazón al que puede ayudarle, Dios. Y el único que puede ayudarle es Dios. Entonces, en Él había el ser salvador, en Él había el ser sanador. Y si no hay un enfermo, Dios, la Biblia dice que el médico es para el enfermo. De manera que si usted está enfermo, usted necesita médico, hermano. Si está enfermo del cuerpo, necesita un médico. Si está enfermo del alma, necesita un médico. Y en la palabra de Dios, ahí está la receta para su sanidad. Solamente que hay ocasiones que tiene que diagnosticar, que tiene que examinar. A ver, hermano, ¿estás enfermo? Sí. Hay ocasiones que el hermano está enfermo del alma y le habla a uno el hermano y no quiere ni contestarle a uno. ¿Qué pasa, hermano? ¿Estás enojado conmigo? No, no quiere ni hablar. Entonces uno empieza a hablar con ellos, a ver, examinarlos, a ver qué pasa, a ver qué enfermedad tiene. Posible tenga anemia, posible tenga tuberculosis, posible tenga leucemia. Y ya cuando tiene leucemia está tremenda la enfermedad, ¿verdad? Cuando tiene cáncer, posiblemente sea solamente la gripe, algo muy sencillo, pero necesita encontrar la enfermedad, el hombre de Dios, para poder darle la receta conforme a la palabra, para darle la medicina para que usted sane. Entonces, en Él había el ser sanador. Estos atributos son de Él. No había nada más ahí. Él solamente. Y Él tenía su buen consejo. Fíjese, Él tenía su buen consejo. Y este buen consejo fue lo que produjo esto. Qué cosa tan tremenda. Mira nomás. Él pensó, su buen consejo lo dio y dijo, bueno, yo quiero ser Salvador, yo quiero ser sanador, yo quiero ser Dios. Y Él dio el consejo. Dijo, voy a ser Dios. Dijo él, voy a ser Dios. Dijo, voy a ser Salvador. Voy a ser yo un sanador. Entonces, cuando miramos que Él permitió que cayera el primer hombre, que la mujer fuera engañada, podemos entender que Él ya había dado este consejo. Entonces, contra su consejo, nadie puede ir, porque su consejo está perfecto. Él es infinito. Entonces, en Él había todas estas cosas y Él dio este consejo para que a través de un solo hombre, Cristo Jesús, Él pudiera reunir todas las cosas. Todas las cosas son reunidas en este hombre, Cristo Jesús. Dice el profeta, con razón es una cosa misteriosa. Si usted se fija, el profeta más allá nos va a decir, hay muchas joyas, muchas pepitas aquí en la Biblia. Dice, ahí está Abraham, ahí está Isaac, Jacob, David.
Y estas pepitas o estas joyas, usted le tiene que sacar lustre. Y en cada una de ellas, cuando usted las hace que alumbren, dice, usted puede ver a Jesucristo en cada una de estas cosas. Porque en todas las cosas es Jesucristo. Es Jesucristo en esta mañana en Phoenix. Es Jesucristo en esta mañana en Inglaterra. Es Jesucristo en esta mañana en Japón. Es Jesucristo en Tucson, en Juárez, en Guadalajara. Dios, Él es en todas las cosas. Cuando la gente puede entender esto, hermanos, no puede menos más que alabar a Dios por su grandeza. Dice el profeta, nos ha predestinado para esta herencia. Si yo tengo una herencia y Dios está tocando en mi corazón, y Dios dice, William Branham, yo te llamé para que predicases el Evangelio hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo esto, Dios. Antes de la fundación del mundo, Él en su consejo, Él dijo, yo voy a llamar a William Branham para que predique en el siglo XX. Entonces no hay cosa que pueda evitar que el consejo de Dios se lleve a cabo. Él llamó a cada uno desde antes de la fundación del mundo. Dice el profeta, Él me llamó desde antes de la fundación del mundo para predicar el Evangelio. Yo tengo una herencia. Qué tremendo, ¿no? Una herencia de vida eterna. Hermano, cuando alguien trae $1 en su bolsa y que trate a su hermano de quitarle el $, a la mala, ¿verdad que no se lo quita? Dice, es mi $. Pero hay ocasiones que tenemos vida eterna y viene Satanás y nos arrebata, nos quiere arrebatar de nuestras manos la vida eterna y nos quedamos como que estamos paralizados. Debemos de resistir al diablo en la fe y decirle, esta vida eterna es mía y no me la vas a quitar. Dice el profeta, esa es nuestra herencia. Ya me imagino yo que el hermano Armando llega a tener 60 años y le deja una herencia a sus hijas, le deja $10,000 a cada hija, y luego por ahí vienen las hijas del hermano Juan Estrella y le dicen a las niñas, esa herencia es mía. Y le dicen, oh, es tuya, ahí te va. ¿Se cree? Yo creo ocupaban hasta un abogado por pelear por esa herencia, ¿verdad? Porque ya se trata de dólares. Pero cuando se trata de vida eterna, como que no queremos ocupar abogados. Tenemos a un abogado, hermanos, ese es Jesucristo. Viene Satanás y dice, eso no es tuyo, amigo. Pero si Dios nos dejó la herencia, le decimos a Satanás, Satanás, voy a ocupar mi abogado. Le voy a hablar. Le voy a telefonear a quién, al señor Castro, o a Estrada, o a otro hombre. No, yo tengo una línea directa con él. Luego se pone en oración y le dice, Jesucristo, te estoy llamando de larga distancia desde Phoenix, Arizona, porque Satanás me anda fanfarroneando aquí y me quiere quitar mi herencia. Ven y ayúdame, eres tú mi abogado. Bendito sea el nombre del Señor, y sin costo, porque tenemos el abogado ya pagado, hermanos. Pero tenemos esta herencia y debemos nosotros de reconocer lo que es de nosotros. Ahí está la clave, hermanos, poder transmitir este mensaje tan sencillo a la gente para que sepa lo que le pertenece y recobre aquello que es la manifestación de los hijos de Dios. Tenemos una herencia y es vida eterna. Ahora, Dios envió a Jesucristo para que Él hiciera esta herencia real a mí. Esto es lo que mucho me agrada. Mire, usted no podía tener esta herencia real para usted si no hubiera venido Jesucristo. Yo le pregunto aquí a las jovencitas, ¿verdad?, que no saben muy bien el español. ¿Quién piensa usted que fue y paró la tormenta cuando iba en el barco? Fue un hombre. Alguien dirá, fue Dios. Pero fíjese usted lo que la Biblia dice, nunca ha hablado hombre como este. Había quien entendía el poder que tenía en él. Solamente esperaba que el Padre le diera la autoridad. Entonces, este es el reconocimiento que nosotros debemos de tener. Porque esto no era real para nosotros. ¿Verdad que es muy fácil que Dios, el Espíritu Santo, venga y apacigüe el viento? ¿Verdad que es muy fácil?
Cualquiera de nosotros lo podemos captar luego. Pero poder captar que un hombre le puede decir al viento, apacíguate, y que se apacigüe. Esto no podía ser real a nosotros, excepto a través de un hombre, Jesucristo. Él vino a la tierra y él hizo esto visible ante sus discípulos, y luego en este siglo XX, para poder restaurar al pueblo de Dios a su estado original, a la doctrina de los apóstoles y profetas, envió a un hombre humilde por nombre de William Branham. Y este hombre, estando en el monte en Colorado, bajó el Espíritu Santo y le dijo, dile a la tormenta que se apacigüe. No fue William Branham, o más bien no fue el Espíritu Santo solito ahí, pero el Espíritu Santo bajó, iluminó a William Branham, para que William Branham pudiera creer a la palabra de Dios. Y William Branham dijo a la tormenta, apacíguate, cálmate. Un hombre, ¿vio? Entonces, cuando nosotros podemos reconocer esto, fíjese, hay gente que me da risa a mí, que nunca ha tenido dinero, ¿verdad? Y me ve que saco mi chequera, y luego se le salen los ojos así, y ven que hago un cheque, y luego dicen, ay, hermano Bernabé, está tremendo, tú como $3, ay, bueno, y hay gente que no sabe manejar, y por ejemplo, ahí es donde hacen muchos el equívoco, ponen $50 en el banco, y luego le dan una chequera, y se ve muy hermoso, y se pone el cheque, al rato él viene jalándose el cabello, hermano Bernabé, botaron los cheques, pues no había dinero, ¿verdad? Entonces la persona debe saber cómo manejar su chequera. No es nomás abrir una cuenta de banco y luego empezar a hacer cheques. Usted debe saber cuánto tiene ahí. ¿Sabía usted que si usted tiene la fe, usted puede salir para afuera ahorita y demostrarle a toda esa congregación y decirle a esa palma, muévete de aquí y ponte enfrente de la casa de Juanito Alvarado y se pone esa palma? Pero el profeta, alguien dirá, está loco el hermano García en esta mañana. Pero mire, pero el profeta dijo, no podemos vivir más alto o predicar más alto que lo que vivimos. Entonces debemos de vivir la palabra y creer la palabra, y cuando Dios nos mueva a hacer una cosa, podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos que ver a ver cuánto hay en el banco, a ver cuánto tenemos. ¿Cómo si tengo $10 me pongo a hacer un cheque de $1,000? Pues ese cheque va a botar. Pero si tengo $10,000, puedo hacer un cheque de $5,000. ¿Vio? El hermano David puede tener $20,000, hace un cheque de $15,000, y luego mi hijo ve y me dice, papá, tú haz otro. Yo tengo $100, hago uno de $10,000, al rato vienen los policías. Enfrente de ellos viene el hermano Alejandrito, y me llevan a la cárcel por haber hecho un cheque falso, ¿vio? Esto es lo que hay en cristiandad. En la cristiandad, mucha gente ha visto esto. Se pone a orar por los enfermos y le dice, por ejemplo, a un diablo, ¡sal fuera! Y el diablo le contesta lo mismo que contestaron aquellos. A Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero tú no tienes nada en el banco. ¿Tú quién eres? Amén. Tenemos una herencia, pero debemos de ir atesorando ahí, hermanos. Atesorando, obedeciendo la palabra. Entonces ya con confianza podemos disfrutar de esa herencia. Toda esta tierra es de nosotros. El hermano Favila siempre se reía mucho del hermano Romero, porque decía el hermano Favila, el hermano Romero, fui con él a la tienda y me dijo, mira hermano Favila, ¿ves todo esto es mío. No más que todavía no es tiempo de que yo lo tome. Pero un día todo esto, ¿ves todo el terreno? Este estado de Arizona, todo es mío, dice, todo es mío. Pero todavía no es tiempo que yo lo tome. Están otros ahí en mi posesión. Pero un día los hijos de Dios van a decir, suelten ese territorio porque es de nosotros. La Biblia dice, la tierra es de los mansos. Entonces un día va a ser todo esto de nosotros. Pero debemos de saber cuándo hacer el cheque, ¿verdad? Hay tiempo de hacer el cheque, hay tiempo que no podemos hacerlo. Muy bien. Entonces, esto se hizo real a nosotros a través de Jesucristo. Porque no había nada que yo pudiera hacer. William Branham dice que no había nada que él pudiera hacer. Ahora, si no pudiera hacer él nada, ¿nosotros qué somos? Tampoco nada podíamos hacer. Solamente era heredar esto. Era todo.
pero el precio lo pagó un hombre, Jesucristo. ¿Me entienden? Quiero que eso se quede clavado. El precio no lo pagó William Branham, ni el precio lo pagó Moody, ni McPherson. Nadie lo pagó un hombre, Jesucristo. Estaba blanco, no había firma ahí. Pero entonces vino Jesucristo y ahí puso su firma. Dios nos dio esto. Pero necesitaba de enviar a Jesucristo, ese es el nombre de Dios. Puso su nombre y empezó a extender giros tremendos, giros bancarios del banco del cielo. Amén. Como quisiera que la gente pudiera recibir esta revelación. Estaba vacío, pero entonces ya fue válido. No hay nada que yo pueda hacer. Pero cuando llegó el tiempo cumplido, Dios envió en su propio tiempo, envió a Jesucristo el Cordero, el cual había sido ya sacrificado desde la fundación del mundo. Su sangre fue derramada para que yo pudiera recibir esta herencia. ¿Para qué? ¿A cuál herencia? Ser hijo, recibir el lugar como hijo, para ser un hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿De veras? ¿Quieren que les muestre yo cómo son los hijos? Un hijo está tremendo, un hijo tiene confianza. Cuando tiene hambre, hermano Lalo, cuando su familia tiene hambre, van y le piden al vecino, ¿verdad? Por favor, me da un plato de pescado, porque tiene muchos hombres de color allí, comen mucho pescado, la gente de color, ¿verdad? O me da una pizza, ¿verdad que no? Papá, ya tengo hambre, y mamá no ha preparado nada porque no hay comida. Van con el jefe, ¿verdad? Cuando la familia del hermano Lin tiene hambre, no van allá a la escuela, ¿verdad? Que tenemos hambre, van con el papá. Entonces nosotros, hermanos, ¿por qué no vamos con nuestro Padre? Dice la Biblia que no tenemos porque no pedimos. Ya estamos tan cortos porque nos hemos portado tan mal. Y cuando nos portamos mal y vamos a nuestro Padre y luego le decimos, Padre mío, ¿me das esto? ¿Cómo te has portado, hijo? Pues mira, voy al culto una vez por mes. Cuando veo a una muchacha ahí con minifalda, la miro desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Y todavía crees que te dé? No, olvídate, Padre. Ahí vendré en otra ocasión. Al mes vamos ya medio anémicos ahí. Padre, ¿me das algo? ¿Y qué has hecho, hijo? ¿Cómo te has portado? Pues mira, Padre, me casé y cacheteé a mi mujer. ¿Y ya arreglaste con ella? Pues no, porque me hizo enojar. No podemos, ¿verdad? Pero cuando nos portamos bien, a ver, hijo, ¿cómo has hecho? Pues limpié mi casa. ¿De veras? Sí. Empecé a hacer fuera todo lo que no servía. Ah, eres buen hijo. El cigarrillo que fumabas, ya lo tiré, Padre. Estaba tremendo, parecía un locomotive. Era tremendo para el tren, como el vagón. Pero ya no, Padre. Yo sé, hijo. Hace un mes que dejaste el cigarrillo, ¿sí? Y la botellita, Padre, esta ya no quiero ni verla. ¿Qué quieres, hijo? Pues quiero esto, es tuyo. Dios, hermano, somos hijos de Dios, pero necesitamos de vivir por Dios. Porque cuando el hombre no vive por Dios, ¿verdad? Está como el marido, ¿verdad? Que nunca trabaja y nunca trae nada para la casa, nunca hace nada en la casa, nomás está dormido ahí. Y luego llega con la mujer y le dice, oye, ¿si la tortilla? Y la mujer le dice, no tienes vergüenza, pues. ¿Y la harina? ¿Verdad que no puede pedir nada? Pero si él trae harina, ¿verdad? Espabra, sal, y tiene todo preparado ahí, entonces puede pedir algo, ¿verdad? Es igualmente con Dios, es muy sencillo. Ser cristiano no es muy difícil. Dios se revela y se oculta en simplicidad. Cuando obedecemos su palabra, entonces tenemos confianza de venir a Él. Padre, necesito esto. Mira, Padre, el hermano está enfermo, el hermano Facio está enfermo, tiene pulmonía. Señor, sánalo. A ver, empieza Dios a checar el récord. Está bien. Jesucristo pagó el precio. Pero este que me pide, ¿tiene derecho? Sí, tiene derecho. Contesta. Y luego la gente dice, qué tremendo es Dios. Pero también Dios depende de nosotros. Porque Dios no puede actuar excepto a través de sus hijos. Porque ahí es cuando Él se gloria. Cuando ve que un hijo es obediente y que puede obrar a través de ese hijo, Dios se siente muy orgulloso, muy contento. La Biblia dice, el hijo sabio alegra a su madre
El hijo sabio alegra al padre. ¿Vio? Lo alegra el sabio. Dice la Biblia que el que gana una alma es sabio. Mas el hijo necio es tristeza de su madre. Pobre madre, ahorita llore, llore. Porque es muy necio el hijo. Pero mamá, mira, mamá, papá, yo. Y no se ha portado bien. No olvidarse cómo el vecino le da todo a mi hijo. Necio, necio. Quiere lo que él quiere, pero no quiere obedecer. ¿Vio? Hermanos, con Dios no vamos a recibir nada siendo necios. Dios ama al hombre humilde, que venga contrito de corazón, que humilla a Dios y que le pida. No importa lo que usted necesite, pídale y llene el requisito que Él pide. Somos hijos de Dios y esta herencia es nuestra. Dice el profeta, ahora posible y esto lo ahogue a usted y se muera. Pero ¿sabía usted que el hombre, que ellos son hijos de Dios, o los hombres, o el hombre que es hijo de Dios, son dioses amateur? ¿Cuántos sabían esto? ¿Verdad? Pero fíjese, sabemos esto aquí. Cada uno de nosotros, yo me incluyo también, aquí. Pero cuando baja acá, esto está tremendo. ¿Quién es Dios amateur? William Branham, ¿verdad? ¿Y usted también? Ahora fíjese, somos hijos de Dios, entonces somos dioses amateur. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos saben que Jesús lo dijo? La Biblia dice, y Jesús dice, ¿qué no sabéis ustedes que vuestra ley dice que son dioses? Y Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran dioses, porque ellos tenían dominio total, dominio del mundo. Él le dio dominio sobre todas las cosas. Y él perdió, el hombre perdió el lugar de Dios. Él perdió el lugar de hijo. Él perdió su dominio y Satán tomó la cosa en su mano. Satán es Dios. ¿Cuántos sabían esto? Satán es Dios. Mire, lo voy a poner de una manera muy brusca, pero el profeta dice que Satán es el Dios de este siglo y que la gente adora a Satán. Cuando la Biblia dice que una mujer no debe de cortarse el cabello, ¿verdad que la Biblia dice así? Cuando la mujer se corta el cabello, está adorando a Satán. ¿Verdad que Dios se oye, verdad? Le está tirando besos a Satán. ¿Cómo está el precioso satanito? Cuando la Biblia dice que el hombre debe de cortarse el cabello y se deja crecer el cabello, le está diciendo, qué bonito está Satán. Yo te adoro, yo te amo. La Biblia lo dice. ¿Por qué perdió el hombre el lugar suyo? Porque desobedeció la palabra. Cada vez que un hombre da una bailadita, está abrazando a Satán. Le está tirando besos, cartas de amor, miradas coquetas a Satán, dice el profeta, coqueteando con el mundo, coqueteando con el diablo. Y luego la gente dice, pues yo no sé por qué el Dios no obra. ¿Cómo va a orar? Todo el día haciéndole las caricias a Satán. Y luego el domingo por la mañana queremos, desciende Dios mío. No, hermanos, el hombre era Dios. Pero perdimos ese lugar. Y ahora en vez de que Satán nos rinda homenaje a nosotros le rendimos homenaje a Satán. Yo me estoy refiriendo a aquellos que no tienen la revelación. Pero cuando reciben la revelación, empezamos a rendirle el homenaje a Dios. Y al Dios de los espíritus no podemos rendirle homenaje, excepto le rindamos el homenaje a los dioses pequeños. Entonces, cuando entendemos esto, cuando yo veo al hermano Candelario, ven por acá, Candelario, ven por acá, digo, Dios te bendiga, hermano Candelario, ¿cómo estás? ¿Y por qué le habla con tanto cariño? Porque es Dios, un respeto, es Dios. Voy con mi hermano Armando y le digo, hermano Armando, Dios te bendiga, porque reconozco que es Dios. Y yo no puedo honrar a Dios grande si no honro a Dios chico. Pero cuando volteo yo le digo, ¿qué este? Y luego voy, padre, óyeme. ¿Qué? ¿Y mis hijos? Es de igual manera como usted viene conmigo, hermano Bernabé, ¿cómo lo amo? Pasa mi hija Joana por ahí y le dice, usted, pasa mi hijo Bernie, pasa Billy Joseph, y yo viendo.
Y luego viene, hermano Bernabé, sí, hermano Bernabé. Pero a mis hijos, ¿usted cree que un padre va a querer mucho a su vecino si ve que el vecino maltrata a sus hijos? Entonces, hermano, el Dios de los dioses es Jesucristo. Pero nosotros somos dioses pequeños, ¿eh? Entonces hay que empezar a honrar a los dioses pequeños. Entonces estamos acercándonos a la manifestación de los hijos de Dios. Cuando sea un pueblo unido, un pueblo de una misma mente, un pueblo humilde, atado con las ligaduras del Espíritu Santo, honrándonos los unos a los otros, hermano, Satán empieza a correr. Y Satán ya no se acerca al tabernáculo porque ya sabe que cuando venga aquí va a caer postrado, porque ahí están los hijos de Dios que honran a los dioses. Usted dirá, hermano, le salió la Biblia. Mire, no tengo la escritura aquí, pero déjame irme para allá. Salmo 86. A ver qué dice ahí. Salmo 86. Dice así: Dios está en la reunión de los dioses. Allí está Dios. ¿Lo creen ustedes, hermanos? En los Salmos, el Salmo 82. En medio de los dioses juzga. De modo que Dios no va a estar en medio de los diablos, en medio de los dioses. Yo tengo aquí a un montón de dioses sentados en esta mañana. Alguien dirá, pues hay un montón de híbridos, posible sí, medio dioses y medio diablos. Pero queremos que ellos entiendan la palabra y se conviertan al Dios y sean dioses pequeños. ¿Qué es el poder que hay en ustedes? Me escribe un hermano y me dice, hermano García, dice, te amo bastante por esto y por lo otro y por lo otro. Y alabo a Dios porque en ti hay un gran poder, autoridad. Dice, aún de traer mundos en existencia. Alguien dirá, lee la carta y dice, ¡ah, qué barbaridad, qué idolatría! Es la palabra. El profeta dice que nosotros hay el poder para traer mundos a existencia. Si quiere un sol nuevo, sol, aparece ahí. Pero no puede haber eso hasta que el pueblo no esté unido de una misma mente. Y puede haber esa fe entre nosotros, hermanos, y en nosotros. Pero no puede venir excepto nos empiecemos a tratar nosotros mismos como dioses. Usted dará al hermano Jonatán y al hermano Ismael, y ellos no tienen músculos. Ellos no son hombres buenos para pelear, para el karate o esto. Pero empieza usted a entrenarlos. Y el hermano Jimmy a entrenarlos. Y luego, después de que ya no puede entrenarlos más, él, viene otro más grande, mejor para instruir. Al rato ya se pasó 2 años, ya tiene un cinto negro aquí el hermano Jonatán y otro el hermano Ismael, que son expertos en el karate. Hermano, tú no puedes quebrar un palo ahí. Dice Jonatán, ¿cómo que no? Dice el otro, hace 3 años que no podía ni partir un palillo o un picadiente, y ahora va a quebrar un barrote. Pero se instruyó. Entonces es lo mismo en la palabra. Posible hoy no puede hacer usted nada, pero se instruye con la palabra y empieza a ver estas cositas pequeñas y empieza a recibirlas en su corazón y estar en humildad. Hermano, podemos darle golpes tremendos a Satanás porque somos dioses. Y Dios está en la congregación de los dioses. ¿Creen ustedes que Dios está aquí? ¿De veras? Entonces ustedes me están diciendo que son dioses. Y los dioses son para ser adorados, para ser honrados. Eso es lo que es Dios, objeto de adoración. Qué cosa tan pequeñita, ¿verdad, hermano? Dios se revela en simplicidad. Cuando yo veo esto, en cuanto viene el hermano Candelaria a mi casa, luego me pongo de pie y quiero abrir la puerta, porque viene un Dios. ¿Quién viene ahí? Viene el Dios Candelario. Fíjate nomás, quiero que eso se quede ahí. Dice Marcos, eso yo lo quiero. Esa es la causa por la cual mucha gente no viene al Evangelio y no acepta la palabra. Esa es la causa por la cual no vemos que Dios se mueve en grandes milagros y sanidades, porque nosotros no hemos podido entender lo que el profeta nos ha venido a traer, y es que Dios habita en medio de los dioses. Viene la hermana Ángela. Sí, está muy buena y sana, ¿verdad? Hermana Ángela, ¿cómo está? ¿Me va a dar de comer? Pero cuando anda ahí cojeando,
¿Por qué va ahí? Pues, pobre, coja. Vengo al culto y quiero que baje la gloria, y no baja nada de la gloria. Pero cuando la veo, ay, va una diosa cogiendo. Ayúdala, Dios Padre. Ayúdala. Oro por ella. Voy a verla, voy a ayudarle un poquito. Ya cuando está buena y sana, dice Dios, si trató a mi hija así, a mi diosa pequeña, a mí me va a tratar de la misma manera. Lo que pida ese hombre, lo que pida esa congregación, cuando esa congregación llegue a ese lugar, entonces, hermanos, no hay una damita de estas que están aquí que no van a querer postrar. Porque la Biblia dice que entonces van a ver que Dios está en medio de este pueblo. Y cuando la gente ve que Dios está en medio del pueblo, porque son dioses, Dios no puede estar en otro lugar, sino que Él viene encarnándose en su pueblo, en el pastor, en los músicos, en los diáconos, en las pianistas, en los cantantes, en cada persona que está aquí, Dios viviendo a través de su palabra. Entonces se siente un regocijo, se siente una alabanza. Hermanos, esto lo puedo ver yo tan clarito, hermanos, tan precioso que está. Pero se necesita una unidad de dioses, porque Dios no está en la congregación de Dios, está en la congregación de los dioses, pluralmente. Por razón dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré o ahí estoy yo en medio de ellos. Dice el profeta que su tiempo adecuado vino Jesucristo a pagar el precio para ser hijos e hijas de Dios. Déjenme tomar una escritura, de allí voy a cerrar. En Romanos 8, 17. Una escritura muy conocida. Ahorita dije yo algo imposible, sonó un poco raro, pero el profeta está dando esta cita aquí en la página 114, aunque no da la cita, pero da el verso. Entonces, dice así Romanos 8, 17, dice, y si hijos, también herederos. ¿Cuántos son hijos? ¿Verdad? ¿Somos hijos? Entonces somos herederos. ¿Herederos de quién? ¿De Jesucristo? ¿Verdad? Fíjense bien, porque ya lo dije una ocasión y tuve que corregir. No herederos de Jesucristo, herederos de Dios. Por eso es que no hay trino, hermanos. No hay trino que pueda con este mensaje. Con los jesucitas se podían, con los apóstoles se podían, pero con este mensaje no pueden, porque nosotros colocamos a cada cosa en su orden. Una cosa es Dios y otra cosa es Jesucristo. Fíjense, herederos de Dios y coherederos. Como dicen aquí los pachucos de Arizona, mitad y mitad. Como dicen muchas mujeres cuando se casan, ahora ya soy tu esposa, ahora vamos mitad y mitad, que es parejos. La mitad para ti y la mitad para mí. Llega el hombre con el cheque y cuando no sabe la mujer, yo me refiero en el mundo, ¿verdad? Llega el hombre, yo no creo que sea aquí en el mensaje, yo creo que les pasa mucho así porque ya muchos se rieron, ¿verdad? Pero llega el hombre de trabajo y recibe su cheque del sueldo de esa semana, $100 por ejemplo, y la mujer 50 para ti y 50 para mí. Y ahora tú compras la comida y compone el carro y da los abonos, y esto es para comprarme mi ropita, ¿verdad? Dicen, eso es mitad y mitad, eso es iguales, coiguales. La palabra co es igual o parejo. Entonces somos coherederos de Cristo. Entonces lo que Cristo hereda, yo también heredo. ¿Es así, hermano? Entonces, si Cristo, Él pudo ir al Padre, y cuando ya el Padre le enseñó, ir con aquella mujer enferma, sanarla, ir con aquel cojo y decirle, levántate, ir con aquel endemoniado y decirle, demonio, sal fuera, y salía. Y somos coherederos de Cristo. Lo que Cristo hizo, usted puede hacer también en su lugar. ¿Me entienden? En su lugar. Pero todo lo que pertenece a Dios, Dios lo heredó. Él dijo, Dios, yo dejo esta herencia y voy a enviar a un hijo ejemplo para que venga a redimir esa herencia. Y envió a Jesucristo. Y luego vino Wesley y dijo Wesley, pues posible sí, posible no. Ya lo que él había dicho, pues posible sí y posible no. Pero vino William Branham y dijo, posible sí. Ajá. Ahí quiero 3 ardillas. ¿Quién lo dijo? William Branham. Quiero 3 ardillas ahí. Dijo William Branham.
pececito, levántate, estás muerto, empieza a nadar. Y empezó el pececito. William Branham nos vino a mostrar que somos coherederos de Cristo. Si acaso estamos en nuestro lugar. El piano. ¿Cuánto lo creen? ¿Herederos de quién? Herederos de Dios. No olviden esto, herederos de Dios. Dios nos dio la herencia. Porque Dios, Él tenía un consejo. Dios tenía un consejo. Dijo, yo quiero ser salvador. Quiero salvar al hombre. Entonces yo voy a permitir que el hombre caiga. El hombre va a caer. Pero voy a enviar a mi Hijo unigénito para que Él pague el precio. Para que tenga hermanos con Él, coherederos. Y en el siglo XX, antes de que el rapto acontezca, voy a enviar a William Branham. Él nos va a mostrar que las mismas obras que Jesucristo en su cuerpo físico hizo aquí en la tierra, Él también las va a hacer y mucho más. Y va a dejar hombres instruidos, hombres que están presentemente viviendo. Y esos hombres, en el tiempo adecuado, esta palabra va a ser vida en sus corazones. Van a empezar a actuar, van a empezar a accionar. Y entonces el mundo va a ver la manifestación de los hijos de Dios. Tiene que venir. Yo lo espero. Yo lo creo. ¿Y usted, hermano? Incline su rostro. Padre, te doy gracias. Vivifica esta palabra en nuestros corazones. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Oh, que podamos caminar humildes, pero como gigantes, como aquellos héroes. Con razón, Señor, ganaron reinos, pagaron las lumbres, taparon las bocas de los leones. Con razón, héroes, con la revelación, Padre, de la palabra. Y el mismo Dios de aquel tiempo es el Dios de este tiempo. ¿Y cómo lo sé yo? Yo no lo supiera si no hubieras enviado a este profeta, humilde, manso, que aún en sus pisadas se podía ver que tú estabas en él, que tú existes, que tú vives, Señor. Ahora en este año 77, en este tabernáculo de Phoenix, este pueblo que tiene años oyendo tu palabra, que se vaya hacia atrás y recuerde todo lo que ha oído, todo lo que ha escuchado del profeta y lo que ha leído en la Biblia, y empiece, Señor, a traerlo a su pecho, Padre, y espero tu manifestación en nuestros medios, en el nombre del Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, también, y si hay alguien que todavía no se rinde a ti, pueda rendirse, Señor, antes que sea tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén.